Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su clase del día 2 de marzo, donde estamos analizando el texto de la Samaritana. ¿Sí? 2 de marzo del 2023. Entonces, vamos a continuar analizando este capítulo 4 de la Samaritana, donde estamos visualizando a esta mujer dignificada por Jesús, ¿no? Dignificada por Jesús. Ese es el tema. Cómo Jesús, por medio de ella, busca acercarse a la mujer, algo que no se veía en ese contexto histórico de los judíos, ¿no? Judío, en primer lugar, como lo habíamos visto en el video anterior, pues un judío no se acercaba a los samaritanos, ya vimos el por qué, pero lo vamos a recordar más adelante, una vez más. Y luego, en segunda instancia, un hombre. O sea, no podría ser posible eso, ¿no? Un hombre y además judío. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo rompiera tantos paradigmas, ¿no? Tantos estereotipos históricos, ¿no? Tradicionalistas. Entonces, vamos a continuar viendo este hermoso texto de la Samaritana. Voy a compartir pantalla. Nos quedamos aquí. Estábamos viendo, ¿verdad? Aquí a Juan, capítulo 4, cómo Jesús se está moviendo, ¿no? Decíamos que Jesús no está inerte, no es alguien que se quede en un solo lugar. Él tiene que recorrer toda la tierra prometida para volver a juntar, como él lo dice, a las ovejas perdidas. En esta ocasión, pues está en Samaria, ¿no? Y decíamos en el versículo 1 del capítulo 4, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Se vuelve a mover. Estaba en Judea, en una fiesta, acuérdense, y sube a Galilea. Por esto de los fariseos, ¿no? Y en ese moverse a Galilea, dice el texto, tenía que pasar por Samaria. Tenía, o sea, en el recorrido del ministerio de nuestro Señor, Samaria era un punto que tenía él que tocar, definitivamente. ¿Por qué? Por esta rivalidad entre los judíos y los samaritanos, ¿no? Entonces, Jesús busca ese encuentro, busca esa reconciliación con ellos, pero más que entre judíos y samaritanos y Dios. Samaritanos y Dios. Ese es el encuentro que nuestro Señor está buscando en este recorrer la, la, eh, la tierra de Palestina, ¿no? Entonces se encuentra con una mujer, le pide agua a la mujer, tienen este hermosísimo diálogo que ya lo vimos en el video anterior, donde la mujer, de llamarlo judío, lo denota a Señor, y además se cambia, ¿no? El pedimento, donde Jesús le pedía agua a ella, ahora es ella la que le termina diciendo, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla, ¿no? El versículo 15 del capítulo 4. Bueno, pues vamos a continuar. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Responde a la mujer, no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. A los pies de página de las Sagradas Escrituras, los exégetas hablan de esos dioses que ellos tenían y a eso se referiría Jesús en determinado momento, ¿no? Pero si nos vamos al texto, no son 5 dioses los que menciona Segunda de Reyes, capítulo 17, 24 al 33, que ya lo leímos en el video anterior. Habla de 7 reyes según este texto. Vamos a volverlo a leer para que recordemos, ¿verdad? Pues de qué nos está diciendo nuestro Señor. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 23 al 24, perdón, al
33. Que habla del origen de los samaritanos. Ya lo leímos en el video anterior, pero vamos a recordarlo. El rey de Asiria hizo venir gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat, de Sefarbaín, y los estableció en las poblaciones de Samaria en lugar de los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Esto fue una invasión de los asirios de Siria, ¿no? Entonces, es por ello que los samaritanos se ven forzados pues a mezclarse con otras culturas. No fue que ellos quisieran, fue una invasión, aquí lo dice, ¿no? El rey de Asiria. Continuó, cuando empezaron a establecerse allí, no conocían el culto a Yahvé. O sea, este pueblo no conocía al verdadero Dios, a Yahvé, al Dios de los samaritanos, de las tribus de Israel. No lo conocían. Ellos traían sus propios dioses, su propia cultura. Y bueno, y Yahvé soltó leones que causaban muertos entre ellos. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes paganas que han deportado y establecido en las poblaciones de Samaria no conocen las reglas del Dios del país, y éste ha soltado leones que los están matando, pues no conocen las reglas del Dios del país. El rey de Asiria dio esta orden: enviad allá a uno de los sacerdotes que habéis deportado, que vaya a establecerse ahí y les enseñe reglas del Dios del país. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue a establecerse en Betel y les enseñó cómo dar culto a Yahvé. Sin embargo, cada uno de aquellos pueblos paganos continuaban fabricando sus propios dioses y los instalaban en los altosanos que habían hecho los samaritanos. Cada nación los ponía en las poblaciones que habitaba. Las gentes de Babilonia hacían unos Socot, Benot, las de Cutá, Unega, las de Amal, perdón, perdón, una Simá, los habitas un Nibhaz y un Tartak, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor a sus dioses Adramelech y Anamelech. Daban culto también a Yahvé y se hicieron entre ellos sacerdotes de los alzanos que oficiaban en los lugares de culto. Entonces, algunos exégetas creen que este texto se refiere precisamente a estos dioses que está mencionando el texto bíblico. Pero, por otro lado, también el libro del padre Salvador Carrillo nos dice que, según la ley de Moisés, y cito textual, según la ley de Moisés, no estaba prohibido a una mujer casarse 5 veces en nupcias legítimas, pero los doctores judíos enseñaban que una mujer no podía tomar marido sino 2 o a lo más 3 veces. Ella llevaba ya 5 maridos y ahora vivía con un hombre fuera del matrimonio legal. Algunos comentadores han visto un símbolo en los 5 maridos. Estos serían los dioses de los 5 pueblos extraños que fueron trasladados a Samaria. Entonces, aquí están las dos interpretaciones. El padre Salvador Carrillo, en su libro del Evangelio de según San Juan, de la editorial Verbo Divino, página 180, cita las dos opciones, ¿no? La ley de Moisés, que solo legitimiza hasta 5 maridos, pero los doctores nada más hasta 3 maridos, y también hace la mención a los símbolos de los dioses de los 5 pueblos extraños que fueron trasladados a Samaria. Entonces, ahí está. Lo interesante de esto es recalcar que Jesús no le reprocha, sino más bien como que la ubica. Y la ubica frente a quién está. ¿Sí? Frente a quién está. Eso es lo importante del texto, que la samaritana descubre
que él sin conocerla o ella sin conocerlo, conoce su historia. Y tiene en ese contexto histórico, podría saber esas cosas, un profeta que tenía esa, pues podríamos decirle don de Dios. Es por eso que ella lo declara, Señor, veo que eres un profeta. Recordemos que la samaritana viene de decirle aquí, judío, ¿no? Aquí, como un judío. Y después de judío le dice Señor, ¿no? Señor, lo va reconociendo poco a poco. Y ahorita, en este texto, lo sube a un nivel de profeta. Eso es lo interesante del texto, cómo Jesús se deja descubrir por la mujer en una forma no juzgándola, sino que ella misma reconozca el error en el que está, ¿no? Bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido, ¿sí? O sea, reflexiona tu vida, no te hagas daño, es lo que le está diciendo Jesús. Pero, pero si vemos un poquito más al fondo del texto, sabiendo nosotros quién es Jesús, la samaritana no, nosotros, sabiendo que Jesús es el Logos de Dios y que Jesús es Dios, pues cómo Dios se acerca a la historia de las personas sin escarbar más allá, para no hacerle daño a la persona. Aquí la samaritana no se siente invadida en su intimidad, al contrario, se siente acogida por alguien. Es, Señor, veo que eres un profeta, o sea, como un profeta se puede acercar a mí con mi historia sin reclamarme, sin reprocharme, sin juzgarme. Esto es lo bonito, cómo Dios se acerca a la historia de las personas sin reclamos, únicamente tratando de acercarse a la persona para sanar heridas, para que reflexionemos. Eso es lo importante del texto. Vamos a continuar. Nuestros padres, continúa la samaritana, este es otro telón, aquí ya hay varios, ya es el tercer acercamiento, podríamos decirlo así. Cambia y dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué dice eso la samaritana? Vamos a leer Deuteronomio 12, 5 al 7. A ver qué nos dice. Deuteronomio 12, 5 al 7. Y dice así. Perdón, estoy checando el texto para no equivocarme. Dice, pues solo irás a buscarlo al lugar que Yahvé vuestro Dios elija de entre todas las tribus, para establecer allí su nombre y su morada. Entonces le dice a la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Quiénes eran sus padres? Los patriarcas, ¿no? Y ustedes dicen que en Jerusalén, no, no es que ellos digan, no es que los judíos, está escrito en Deuteronomio, en la Torá de ellos, en la ley, en el Pentateuco, ¿sí? En los 5 libros. No es que ellos lo digan, es que así estaba escrito, ¿sí? Y dicen, es el lugar donde se debe adorar. Perfecto, sí, pero pues somos samaritanos y ustedes nos excluyeron. ¿Dónde quieres que adoremos a Dios si no nos dejan ir a Jerusalén al templo? ¿A dónde quieres que adoremos a Dios? Entonces Jesús le va a contestar, créeme mujer, que llega la hora
en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Esta es una profecía de Jesús que le está diciendo a la mujer. Le está hablando de un futuro inmediato. Créeme, dice, que llega la hora, o sea, ya está cerquita la hora. Ya el tiempo llegó, pero la hora en que tú ya no vas a adorar ni aquí ni en Jerusalén a Dios, ya está muy cerca. Eso es una abertura total de quién es Jesús a la samaritana. ¿Por qué lo hace? Precisamente para curar esas heridas, ese enojo entre los pueblos. No es un Dios exclusivo de un pueblo, es un Dios de toda la humanidad. Y no tienes por qué ir a un solo lugar, Dios está en todas partes. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Continúo. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿A qué se refiere? Pero la salvación, porque viene la ley. Dios les dio la salvación al pueblo de Israel desde el Éxodo, desde la Pascua, cuando los sacó de la esclavitud. De ahí viene la salvación y un poquito más adelante la ley, la forma en la cual ellos se deben de comportar para estar ante la presencia del Dios Yahvé. Entonces la salvación, dice, viene de los judíos, pero todavía viene algo más. Jesús es un judío. Ella lo acaba de declarar. ¿Cómo un judío se acerca a mí? Entonces ahora Jesús le explica, pero la salvación viene de los judíos, o sea, el Salvador va a ser del pueblo de Israel. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, sí conoces la Torá, sí conoces la ley, pero la salvación viene de los judíos. Y eso nos lo dice en Éxodo 3, 13, 14, porque Moisés ya había hablado de este gran profeta, de la venida de una persona mayor que él. Éxodo 3, capítulo 3 del versículo 14. Eh, perdón, perdón, es Éxodo, perdónenme, es Deuteronomio, discúlpenme, Deuteronomio 18, 21 al 22. Sí, no me correspondía la lectura bíblica, ahora sí me corresponde, sí. Qué bueno que la ley previo. Una disculpa. Es Deuteronomio 18, 21 al 22, porque le dice, ¿no? Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos los explicará todo, ¿sí? Es lo que él está, es la contestación de la samaritana a lo que está diciendo nuestro Señor, ¿no? La salvación viene de los judíos. Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos los explicará todo, dice. Bueno, ¿eso por qué? Pues porque viene escrito en Deuteronomio 18, 21, 22. Es posible que pienses para tus adentros, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? La palabra, el logos. Pues bien, si el profeta dice hablar en nombre de Yahvé, pero no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha pronunciado tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción, no tengan miedo. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Porque su palabra es la palabra de Dios. Ajá. Y no va a obrar en su nombre, va a obrar en nombre de Dios. En eso Jesús dice, llega la hora, pero llega la hora. Ajá. Y ya estamos en ella. ¿Y cómo le contesta Jesús a esto que dice la samaritana? Sé que va a venir el Mesías, el llamado, sé que va a venir, o sea, es una persona que ha estudiado la Torah, que sabe de la ley de Moisés. Ujú.
y sabe ella lo que va a suceder. Entonces Jesús le dice, pues ¿sabes qué? Yo soy el que te está hablando. Yo soy. ¿Se acuerdan? En la zarza ardiente, Dios le revela su nombre y le dice, pero ¿cómo les voy a decir quién eres? Yo soy el que soy. Y Jesús aplica estas palabras, yo soy el que te está hablando. ¿Sí? Entonces ya aquí ya, fíjense cómo lo trae de judío, Señor, profeta, ¿sí? A Mesías. ¿Cómo lo va subiendo de nivel? Jesús en unos versículos tan pequeñitos se está revelando a una mujer. ¿Cómo es posible? También cuando en la resurrección, ¿quiénes son las primeras? Las mujeres las que la ven. Ujú. Los que se dan cuenta que ha resucitado y van corriendo a decirle a Pedro. Es exactamente ahorita lo que va a hacer la samaritana. Fíjense ustedes cómo Jesús escoge también a la mujer para hacerles revelaciones, para ser emisaria de su palabra. Vamos a continuar. En esto llegaron sus discípulos. Sí, me imagino que corta aquí el telón, porque la samaritana se ha de haber quedado así muda de impresión. O sea, como que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Con quién estoy hablando, Señor? Ujú. Y corta, ¿no? Esta interlocución. Llegan sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, ¿cómo es posible que nuestro Señor, siendo judío, se acercara a una mujer sola? ¿No? Así es nuestro Señor Dios Padre. Ujú. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? Nadie se atrevió a cuestionar al rabí. A nadie. ¿Cuánta confianza tendrían ellos en lo que Jesús hace que no se atrevieron a cuestionarlo? Si Él está hablando con ella es por algo, es por algo. Ujú. Bueno, continúo. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, me voy a detener en este versículo. La mujer dejando su cántaro. ¿Se acuerdan que le pidió agua? Dame, Señor, de esa agua aquí. Y le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. ¿Qué querrá decir aquí? Que dejó su cántaro. ¿Será acaso que la mujer ya reconoció cuál es el agua de verdad que tiene que beber? Y que esa agua que tiene que beber se renueva constantemente, que no la puede captar en un recipiente, guardarla, la tiene que sacar, la tiene que transmitir, la tiene que compartir con los demás. Yo ahí veo ese significado. La mujer dejando su cántaro, o sea, dejando eso de lo que se alimentaba antiguamente, de lo que ella creía, ahora lo deja a un lado y el agua que ella va a tomar de ahora en adelante va a ser la que Jesús le va a dar. Y nos recordamos, ¿no? ¿Quién echa vino nuevo en odres viejos? ¿No? Entonces esto ya es viejo para la samaritana y lo deja a un lado. Ujú. Y se va llena de esa agua a contarle a los demás. Dejando su cántaro, corrió a la ciudad. Fíjense, esa agua no se puede quedar así, estancada o guardada. Tiene que compartirse esa agua, esa palabra de Dios. Es esto que la samaritana acaba de descubrir y se alimentó al instante, lo tiene que compartir. Y sale corriendo. Y dijo a la gente, y en él este salir, la samaritana se convierte en emisaria, en transmisora de la palabra de Dios, en evangelizadora. Fíjense todo lo que logró Jesús en una conversación. Judío, Señor, profeta, Cristo. ¡Wow! Y ella sí lo capta
deja su cántaro, se llena de agua viva y la va a transmitir a todos los demás. Ujú. Y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Por qué inserta aquí hombre? O sea, no es un fantasma, no es un ángel, no, es un hombre hecho carne, el logos hecho carne, Dios hecho carne. Por eso aquí la samaritana dice, venga a ver a un hombre como yo, como tú, de carne y hueso, vivo, lo que me ha dicho. ¿No será el Cristo? Fíjense cómo no es que la samaritana dude, sino más bien los invita a ir a ver quién es esta persona. Es muy importante. Y me ha dicho cosas que nadie me lo había dicho. Vengan, conózcanlo, descubran ustedes quién es esta persona. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Fíjense cómo la habrán visto a la samaritana con esta agua viva que tomó, que no dudaron en su palabra. Esta evangelización fue instantánea, instantánea. Los hombres no la cuestionaron, los hombres no dijeron, ¿sabes qué? Es mujer, está loquita. No, 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 no. ¿Cómo la habrán visto? ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. O sea, vamos, ¿cuánta necesidad tendría el pueblo de Samaria de que un profeta los visitara? Y ahorita que le dice, no será el Cristo. O sea, imagínense el nivel de profeta que la samaritana les decía que era, que salieron corriendo, corriendo. Ujú. Continúo con el texto. Entre tanto, los discípulos están diciendo, Rabí, come, maestro, ¿no? Come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían nosotros, ¿le habrá traído alguien de comer? Fíjense cómo la samaritana descubre que es un profeta, es un gran hombre, y los discípulos no han entendido estas palabras de nuestro Señor. Yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Pero sí, Jesús los ve con ojos de amor y les dice, no, no lo saben todavía, lo tienen que descubrir poco a poco. No, o sea, no lo saben. Ujú. Mi alimento, y como no lo saben, se los tengo que explicar. Con todo mi amor y cariño, se los voy a explicar. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ese es su alimento. Jesús no solo se alimenta como hombre, se alimenta todavía de un alimento mayor, de hacer la voluntad del Padre. Si Jesús hace la voluntad del Padre que lo ha enviado, Él se siente satisfecho. ¿Qué le puede pedir a Dios si no es servirle? ¿Qué le puede pedir a Dios si solamente que sus actos sean agradables a Él? Es lo que Jesús les quiere decir. No busque nada más el alimento físico, sino el alimento del alma. ¿Y qué es ese alimento que te va a sostener? Hacer la voluntad del Padre, de Dios. Ujú. Continúo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Fíjense, esto es una revelación a sus discípulos. ¿Quién me envió? El Padre. Y llevar a cabo su obra. Esto es llevar a cabo su obra. O sea, nada yo lo estoy haciendo, nada yo lo planeé, sino todo viene del Padre. Todo lo que están viendo, todo es por obra y gracia del Padre. Es su obra. Y ahorita nos los va a explicar todavía mejor. No dicen ustedes,
4 veces más y llega la siega. Pues bien, yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador se alegre igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y el otro el segador. Yo los he enviado a segar donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes aprovechan su fatiga. Nuestro Señor les está hablando de la voluntad del Padre, de la voluntad del que lo ha enviado. Y luego les pide que se fijen bien lo que está pasando. Y les pone el ejemplo de un agricultor. Alcen sus ojos y vean los campos, así como los agricultores, que blanquean ya para la siega. O sea, ya lo sembrado por el agricultor ya está listo para ser cosechado, para la siega. El segador se recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. O sea, esos que van a recoger lo sembrado van a ser los frutos para la vida eterna. Lo sembrado, la palabra de Dios. Porque en esto resulta verdadero el refrán, que uno es el sembrador y el otro el segador. Yo los he enviado a segar donde ustedes no se han fatigado. O sea, uno es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra de Dios. El que se va a sacrificar. Ese es el sembrador. El que por medio de su sacrificio va a sembrar en los corazones de todos la palabra de Dios. El perdón, la gracia, etcétera. Todo, todo, todo. Ese es el sembrador. Y otro, el segador. O sea, ¿quiénes van a trabajar una vez recibido esta gracia del sembrador? Los segadores. Ujú. Porque yo los he enviado a segar, o sea, a recoger el fruto de mi sacrificio. En- Todavía no sucede, obviamente, todavía no, pero ya Jesús les está explicando lo que van a hacer. Van a hacer un trabajo, ujú, un trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Fíjate, muchos samaritanos creyeron por las palabras de la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Imagínense, me ha dicho todo lo que he hecho. No, no es lo de los maridos nada más que nos pone aquí el texto bíblico, sino muchísimos más cosas, le dijo a la samaritana, ¿no? Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que testiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Imagínense qué necesidad vio Jesús de parte de estas personas, que accedió a quedarse con ellos, que accedió a convivir con ellos. ¿Cuántas cosas habrán escuchado nuestro Señor Jesucristo? Cuando llegaron donde los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, no por sus actos. Ojo aquí, no por sus actos, por sus palabras, por sus palabras. Y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Fíjense, la samaritana fue y les dijo, he encontrado y vengan y a lo mejor, y ellos se convencen. Al acercarse a Dios, ellos tienen una intimidad con Dios. Y en esa intimidad ellos creen. Y ya no por ella, sino ya ellos mismos tienen su propia fe. Eso es lo que está diciendo el texto.
ya tienen su propia fe. Ujú. Pasando los 2 días, partió de ahí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta. ¿Sí? Fíjense, cómo ellos, los samaritanos, creyeron por su palabra aquí, y fueron muchos más, dice el texto aquí, los que creyeron por sus palabras. Y aquí abajo dice, cuando hechos, porque habían visto, le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Fíjense, unos creen nada más por oír y otros creen por los acontecimientos realizados. Lo importante es que se acercan a Dios. Eso es lo importante. Ujú. Capítulo 4, 42. Ahí vamos. Vamos a continuar leyendo el texto. Voy a compartir otra pantalla para continuar con el texto. Perdón. Aquí estoy. En el libro de las Sagradas Escrituras de la página de Vatican Va. Ujú. Bueno, entonces vamos aquí. Pero cuando llegó, aquí vamos. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea, perdón, y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Fíjense cómo Jesús, aquí ya viene pues un reproche, una molestia, o sea, tú quieres ver para creer. Y como los samaritanos no vieron nada, nomás escucharon y creyeron. Y aquí Jesús dice, ustedes si no ven signos y prodigios, no creen. No puedo estar haciendo todo esto siempre, ¿no? A lo mejor es lo que nos quiere decir Jesús, sino ten una fe más allá, mucho más allá. Ten fe de lo que te está pasando, que sea para bien tuyo, ¿no? Bueno, el funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho. Fíjense cómo otra vez vuelve a creer sin ver, sino cree en la palabra que Jesús le dice. Ve, tu hijo vive. Ujú. No tengo que ir, tu hijo vive. Basta con que tú me lo pidas. Ujú. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Fíjense, aquí es como una pequeña duda. Dice, a ver, ¿de verdad Jesús lo curó? A ver, dime a qué hora fue eso. Ayer a la 1 de la tarde. Se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Una conversión total. No nada más del hombre, sino toda su familia creyó en Jesús. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió a Judea de Galilea. El primer signo fue convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Nos dice el texto, este es el segundo signo, ¿sí? Curar a la gente, curar a la gente, vencer las enfermedades. ¿Por qué? Porque Dios es el creador.
y puede hacer que todo se vuelva a ser bueno. Y la fiebre no es buena. Y por medio de su palabra, ¿se acuerdan en Génesis? Y dijo Dios es bueno. Y hágase esto y dijo Dios es bueno. Hágase los animales, háganse las bestias del campo y dijo Dios es bueno. En ningún momento del Génesis dice hágase las enfermedades. No, quiere decir que la enfermedad no es buena, ¿sí? Y Dios no quiere eso, que suframos. Y por medio de la fe, pues nos cura. Ujú. Eso es lo que el texto nos quiere dar, la esperanza de la fe, la esperanza de la fe, ¿sí? Esto es, entonces voy a compartir pantalla otra vez. Este texto, estos textos bíblicos lo que maneja es la fe en Jesús. Juan el Bautista reconoce al Mesías en la persona de Jesús. Él confía, él tiene la certeza de que Jesús es el Mesías. El agua convertida en vino hace que los discípulos crean en él. Nace la fe en ellos. Nicodemo, el fariseo, es ganado por la fuerza de los signos, es ganado por la fe en Jesús. Ujú. El conocimiento de las cosas del corazón gana la fe de la samaritana. La liberación de la muerte del hijo del oficial del rey Herodes engendra la fe en el corazón de toda la familia del funcionario. Entonces, vean cómo vamos trabajando en un creciendo, en ascendiendo la fe. Juan, mediante estos signos que hemos visto hasta el capítulo 4, lo que él quiere es que veamos la fe, cómo Jesús a un pueblo sin fe le va inyectando otra vez la fe en Dios. Y ellos cómo van cambiando con él, cómo van caminando. Sus discípulos ahorita están caminando, lo están conociendo, están escuchando sus palabras. Precisamente Jesús para ellos ahorita es un rabí, es un maestro, el maestro que les va a enseñar cómo van a dar el evangelio. Y un ejemplo de ser evangelista es la samaritana, que con su propio cambio hizo que los demás creyeran y se acercaran a Jesús. Una vez que se acercaron, tuvieron su propia experiencia de fe. Hay que buscar que la gente se acerque a nuestro Señor con nuestro testimonio de ser cristiano y nunca tener eh, miedo de acercarnos a Dios a pesar de nuestras historias personales. Dios siempre está dispuesto a acercarse a nosotros si nosotros tenemos fe en Él y nos acercamos. La samaritana es un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo, perdón, se acerca a nosotros sin ver quiénes somos, ni qué hemos hecho, ni dónde vivimos, ni nada. Él únicamente quiere que nos acerquemos a Él para que a través de Él nos acerquemos a Dios, Padre, con ayuda del Espíritu Santo. Ese es el capítulo 4, la samaritana, y el, el real, ¿no? Entonces, espero que les haya servido de algo este capítulo 4 y nos vemos para el capítulo 5, primeramente Dios.